conocimientos pedagógicos de la especialidad. Sí, entonces estamos con el grupo del nivel primaria. Para iniciar siempre es necesario tomar algunos acuerdos o recordar los que ya tenemos establecidos, ¿no? Levantar la manito virtual para solicitar la palabra. También vamos a mantener el audio bloqueado mientras no estemos participando. Cuando lo necesitamos, no hay ningún inconveniente, lo podemos volver a encender. Si tuviéramos alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda, con escribir en el chat, yo los voy a poder leer si no pueden hacer uso del audio, ¿sí? Y siempre invitándolos a todos a participar activamente. Entonces, por favor, todos estamos muy atentos. Disculpe, estoy en taller. Bien, disculpen la interrupción. Vamos a recordar que ciencia y tecnología es el tema que nos corresponde, ¿sí? Es el área que nos corresponde. Recordemos que tenemos 3 competencias. Estas competencias también debemos de tomar en cuenta que tienen un enfoque, ¿sí? El área de ciencia y tecnología tiene un enfoque, pero además debemos de tomar en cuenta que este área está presente en diferentes contextos, ¿sí? En diferentes contextos. Y es importante que tomemos en cuenta que el desarrollo del conocimiento, que vamos a trabajarlo a través de las diferentes actividades, así como el desarrollo desde la cultura de nuestras sociedades. ¿Por qué hablamos de la cultura de nuestras sociedades? Recordemos que nosotros a través de ello vamos a tomar una postura crítica, vamos a proponer acciones para el cuidado del ambiente. Entonces, lo que estamos buscando es transformar aquella concepción que tenemos respecto a la vida y al universo. Entonces, no es simplemente el espacio donde se encuentra el estudiante, sino va más allá de. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿sí? En ciencia y tecnología vamos a considerar ello. Además, debemos de considerar que la ciencia y la tecnología exige ciudadanos que sean capaces de, primero, cuestionarse. Esa actividad innata que tiene el estudiante de poder estar preguntándose por las cosas, ¿no? Cuestionarse, ¿por qué? ¿A qué se debe? Pero no solamente quedarse en ese cuestionarse, sino además buscar información confiable. Recordemos que no es la información por la información, no todo lo que tenemos a disposición, ahora mucho más con lo de la tecnología, no todo es confiable. Siempre debemos de enseñar al estudiante dónde y cómo voy a conseguir la información. Una vez que ya tengo esa información, sistematizarla y analizarla. ¿Para qué? Para poder luego explicarla. Recordemos que aquello que conseguimos vamos a tener, o aquello que hemos logrado investigar, vamos a tener que sistematizarla y luego explicarla, pero explicarla en base a esa información, en base a la información. Recuerden eso, ¿sí? Tomemos en cuenta que para qué explica, para qué va a analizar, para qué va a analizar esa información,
para poder tomar decisiones, para poder tomar decisiones. Y esas decisiones van a hacer que el estudiante cada vez se vaya tomando nuevas preguntas, vaya asumiendo nuevos cuestionamientos. Entonces no cierra, no termina, sino que siempre va a estar en constante descubrimiento. Y todo ello considerando las implicancias tanto sociales y ambientales. Y entonces, la ciencia y la tecnología nos exige a nosotros como maestros estar preparados, tener un dominio disciplinar que ayude a mi estudiante en esa orientación de un pequeño científico, o sea, seguir los pasos que siguen los científicos. De repente no con la rigurosidad como ellos lo hacen, sino como un estudiante que va descubriendo nuevos conocimientos, va construyendo esos conocimientos a través de los descubrimientos que tiene en su indagación. Y también recordamos, ¿no? Volvemos a recordar que el enfoque es el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y además que está buscando que el estudiante pueda ser capaz de conocer, comprender, usar procedimientos científicos. Y además que pueda construir y reconstruir aquello nuevo que está logrando. Que entienda la ciencia como un proceso y como un producto, o sea, que va a ir avanzando, va a ir descubriendo y va a ir ampliando esa gama de conocimientos que tiene el estudiante. Asimismo, en la alfabetización científica, lo que nos pide es que el estudiante haga uso de ese conocimiento científico y tecnológico, pero que además proponga soluciones tecnológicas, que sea capaz de proponer. No es que nosotros le damos todo, sino que ellos van a ser capaces de proponer aquello con lo cual pueden solucionar un problema. Está buscando que el estudiante se forme como un ciudadano responsable, crítico y sobre todo autónomo, ¿sí? Sobre todo autónomo. Es algo de repente en un grupo de estudiantes sencillo, pero en un grupo grande no es tan sencillo, porque la autonomía demanda la capacidad que tenga el estudiante de poder tomar decisiones y decisiones fundamentadas. Que reconozca la influencia de la ciencia y tecnología en la calidad de vida y el ambiente. O sea que esa capacidad que va a tener el estudiante de poder reconocer, darse cuenta, explicar y luego poder proponer cambios. ¿Cómo es que el estudiante explora el entorno? ¿Cómo exploramos el entorno? Recordemos que el estudiante cuando desarrolla la ciencia tiene que hacer uso de todos sus sentidos. Tiene que hacer uso de todos sus sentidos. Y además va a ser capaz de utilizar algunos instrumentos. Pero en mi colegio no tengo instrumentos, me van a decir de repente algunos. O también me pueden decir, no, en mi colegio no tenemos el kit de ciencia. Está bien, pero no podremos utilizar algunos instrumentos alternativos que los podemos solicitar al estudiante. Claro que sí. Entonces, el estudiante, aparte de que hace uso de los sentidos, de todos sus sentidos, es capaz de hacer uso de algunos instrumentos que lo ayuden a registrar o recoger información. Cuando trabajamos ciencia es muy importante tomar en cuenta la pregunta investigable. ¿Y cuándo una pregunta es investigable? Es aquella que puede ser respondida por los estudiantes mediante un plan de acciones. Y me decían en la actividad anterior, Miss, pero ¿cómo yo reconozco una pregunta? Voy a reconocerla cuando va a ser capaz el estudiante de que, perdón, con esa pregunta pueda buscar información, pueda observar, pueda experimentar o pueda hacer algún tipo de análisis experimental.
El modo en que se formula la pregunta determinará los conocimientos y métodos que se requieren para la indagación. Puede ser experimental, o sea que necesite necesariamente realizar un experimento. Puede ser de búsqueda de información, como cuando, por ejemplo, yo voy a hacer o voy a desarrollar la competencia explica, o cuando voy a desarrollar la competencia diseña, o también del diseño de algún prototipo tecnológico, o estar orientado a la toma de decisiones. Entonces, las preguntas van a ser formuladas en base a aquello que yo necesito investigar, ¿sí? Pero recordemos que no pueden ser una pregunta que va a tener una respuesta un sí o un no, o una pregunta que simplemente me va a llevar a encontrar la respuesta rápidamente, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que una pregunta investigable va a ser aquella que me va a permitir tener un plan de acciones, o sea, acciones que permitan seguir esos procesos. Bien, entonces, ¿cómo deben ser las preguntas investigables? Recordemos, siempre son abiertas y además nos hacen pensar, Su respuesta es amplia. Además, solicita evidencias e información sobre causa y efecto. Ojo, causa y efecto. Nos remite al análisis y apela a la organización de ideas. ¿Por qué me habla de una organización de ideas? Porque tiene que preparar toda una secuencia de acciones que le van a llevar a indagar. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de una planta? Aquí me está, ¿cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de una planta? No me dice si la planta necesita agua, no me dice si el agua será necesaria para las plantas, sino me está diciendo cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de la planta. Otra pregunta: ¿qué pasa cuando se pone tierra en un recipiente con agua? ¿Qué sucederá? ¿Qué tendrán que hacer para que se pueda dar cuenta de ello? Buenas noches, maestra Feliz. Además, se pueden responder de manera empírica a través de la observación o de la experimentación, o ambas, ¿no? Yo tengo la posibilidad de poder trabajar con mis estudiantes desde la observación y para poder comprobar desde la experimentación. Puedo categorizar la formulación de preguntas. Yo estoy colocando aquí algunas, hay otras más, claro que sí, pero vamos a tomar en cuenta que para que yo formule mis preguntas, también tengo que tener conocimiento, tengo que tener claro cuáles son las características de mi grupo de estudiantes. No es lo mismo trabajar con niños de tercer ciclo que trabajar con niños de quinto ciclo. Recordemos eso. Recordemos también que cada grupo de estudiantes es distinto. No todos tienen los mismos intereses, no todos tienen los mismos saberes previos, que son los que van a guiar nuestro trabajo. Recordemos eso. ¿Sí? Entonces, en la categoría tenemos descripción, explicación casual, comprobación, generalización, predicción, gestión, opinión, valoración. Entonces son algunas categorías. Las preguntas que pueden ser y las preguntas que podemos hacer, algunos ejemplos de esas preguntas, ¿no? Entonces,
Si es de descripción, son preguntas que van a guiarse por palabras claves. Por ejemplo, cómo, dónde, cuáles, cuántos, qué pasa, cómo pasa. O sea, van a orientar hacia una descripción. Por ejemplo, ¿de dónde sale el agua que hay en el nacimiento de un río? ¿De dónde sale el agua que hay en el nacimiento de un río? Muchos sabemos que el río desemboca en el mar, pero ¿de dónde sale el agua en el nacimiento de un río? Entonces, para los niños es una pregunta investigable. Explicación casual. Las preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de? ¿Cómo te explicas que? Por ejemplo, ¿por qué el agua del río es dulce y el agua del mar es salada? Ah, acá me está haciendo una pregunta sobre esa causa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el agua del río es dulce y por qué del mar es salada? ¿A qué se deberá? Comprobación. Si quiero hacer alguna pregunta de comprobación. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede demostrar? Entonces, por ejemplo, ahí puedo plantear la pregunta, ¿cómo se puede saber que el agua está formada por 2 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno? La pregunta me está indicando cómo es que puedo saber. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una comprobación. Entonces corresponde a la categoría de comprobación. Si es pregunta de generalización, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué según la teoría X sucede esto? ¿No? Entonces, la pregunta de ejemplo puede ser, ¿por qué todos los ríos acaban desembocando en el mar? ¿Por qué todos los ríos acaban desembocando en el mar? De predicción. ¿Qué consecuencias tiene X? O sea, una situación. ¿Qué pasaría si, recordemos, otra situación, una predicción? Y pregunta, ¿el agua se agotará? ¿Será? Entonces, tenemos cuando vamos a formular preguntas de predicción, ¿qué pasaría si? Preguntas en la categoría de gestión. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede resolver? La pregunta ejemplo, ¿cómo puede ser que se construyan autopistas sin desagüe suficiente? ¿Cómo puede ser que se construyan autopistas sin desagües suficientes? Y una pregunta de opinión, valoración. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es para ti lo más importante? Pregunta, ejemplo. ¿Estás de acuerdo con el señor Doll cuando dice que no ha tenido en cuenta la hidrología de Casteldefels? Entonces, aquí me está haciendo una pregunta respecto a un investigador, alguien que ya investigó acerca de un tema específico. Por eso es que yo cuando indicaba en la actividad de comunicación, decía que cuando nosotros trabajamos la opinión o la valoración, no es una opinión personal, es una opinión siempre referida al texto o a la situación de contexto. No es simplemente una opinión por una opinión. Entonces yo tengo que tener claro eso, tanto acá en ciencia como cuando trabaje en comunicación o trabaje en matemática o incluso trabaje en personal.
las opiniones no son opiniones vertidas en base a mis saberes, sino en base a fundamentos. Eso es lo que tienen que entender. ¿Para qué? Para que podamos luego brindar nuestra opinión o la valoración que le demos a un texto. El planteamiento de una pregunta investigable es el hilo conductor de todo el proceso de indagación para construir conocimientos y tomar decisiones informadas frente a situaciones problemáticas. O sea, esa pregunta investigable va a ayudarme a mí a poder orientar todo el proceso, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que podamos seguir esos pasos del método científico. En un inicio, la indagación en el aula debe darse de manera estructurada. ¿Por qué me dice que un inicio debe darse de manera estructurada? Porque yo al inicio puedo ir dándole yo necesariamente o bien explicadito de qué manera va a llevar las acciones, ¿no? Primero esto, segundo esto. Yo tengo que indicar e incluso a las personas que acompañan al estudiante. ¿Por qué? Porque tiene que comprender para que no cause confusión en nuestros niños. ¿Qué más me dice? Es decir, guiada en todas sus acciones por el docente. O sea, nosotros los maestros guiamos a nuestros estudiantes en ese proceso de indagación. Inicialmente van a hacerlo todo con nosotros. Luego, poco a poco, una vez que puedan asumir esa autonomía, va a ser mucho más sencillo. Pero antes, nosotros hemos ido guiando ese proceso. Dice, en todas sus acciones, por el que el docente es quien ofrece a los estudiantes preguntas planteadas por él y modela y guía cada uno de los procesos. Ojo, la maestra, el maestro modela y guía cada uno de los procesos. No es que, bueno, sí que ya se lave la mano y que vaya haciendo, ya que pase nomás, que salte, no importa el proceso. No. El maestro va a orientar, el maestro va a guiar, el maestro va a modelar. Si nosotros no modelamos el trabajo, no le enseñamos algunos ejemplos, va a ser un poco difícil que el estudiante logre entender. ¿Sí? Por eso es la importancia, porque nosotros orientamos ese proceso. Y ahora, acá cuando me dicen un inicio de la indagación, el aula debe darse de manera estructurada, o sea, tiene que estar secuenciada, tiene que tener un orden. Y ese orden lo damos nosotros. Ojo, los maestros orientamos ellos. Incluso nosotros podemos solicitar a los estudiantes alguna propuesta para poder elaborar la pregunta. Pero puede darse el caso que nosotros más bien vayamos planteando las primeras preguntas para que el estudiante vaya teniendo la idea. Sí, la profesora no pone qué es el agua. La profesora pone cómo el agua influye en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la cantidad del agua que consumimos influye en nuestro cuerpo. Entonces, eso va, el que va a presentar la pregunta en un inicio somos nosotros. Nosotros ayudamos, orientamos y vamos a ir guiando al estudiante hasta que él lo pueda hacer. Y eso ya será más o menos cuando esté entre cuarto, quinto o sexto. Y como habíamos visto en la actividad anterior y quedaba la pregunta, ¿no, Miss? ¿Cómo yo identifico cuál es la variable? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable
interviniente. Y también debemos de conocer cuál es la variable control. Si bien es cierto, ojo, cuando toman una evaluación a los estudiantes solamente le consideran las variables dependiente e independiente. En algunos casos a nosotros también, pero muchas veces confundimos las variables y nos equivocamos al momento de poder identificar, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos, que conozcamos y cómo lo voy a reconocer, ¿sí? Primero tengo que entender que variables, su nombre lo dice, variables. Las variables son los valores que pueden cambiar de acuerdo a lo observado. Pueden cambiar, son valores que pueden cambiar. Esos son variables, ¿sí? Si fueran constantes, quiere decir que no cambia, pero son variables. Entonces, cada vez que yo trabajo ciencia, voy a tomar en consideración que me van a preguntar o van a tomar en cuenta siempre las variables. Eso es lo que tenemos que comprender, ¿sí? Las variables. Ay, disculpe un momentito. Esta semana he estado estoy en Olimpiadas y por eso que estoy con la garganta haciendo barra. Estoy con la garganta. Así por eso que estoy ronquita, ¿sí? Más ronquita de lo que soy normalmente. Bien, entonces, es lo primero que identifico. Las variables son valores que pueden cambiar de acuerdo a lo observado. ¿Cuáles son los tipos de variables que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, normalmente con los estudiantes trabajamos estas dos, ¿sí? La variable independiente y la variable dependiente. Eso vamos a identificar. Sin embargo, cuando somos sometidos a las pruebas, vamos a encontrar también que tenemos variables control y variable interviniente. ¿Y por qué la tengo que identificar? Justamente la debo de identificar para no confundirme al momento de elegir las alternativas, ¿sí? Para eso lo tengo que identificar y lo tengo que tener claro, ¿sí? Lo tengo que tener claro. Cosa que yo cada vez que voy a revisar mis alternativas, las pueda reconocer. Entonces, primero, ¿cuándo es una variable independiente? Independiente, su nombre lo dice, que es independiente, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, como dicen, ¿no? Es independiente. ¿Y a qué se refiere esa variable? Es lo que uno escoge, es lo que se escoge, o lo que se puede cambiar, aquello que se escoge o aquello que se puede cambiar. Pero además influye en la variable dependiente. O sea, cuando yo puedo cambiar, cuando yo puedo escoger, yo estoy hablando de una variable independiente, ¿sí? Acuérdense de eso. Cuando yo voy a escoger algo o yo puedo cambiar algo, me estoy refiriendo a la variable independiente. Independiente. ¿Nos acordamos eso, por favor? Me estoy refiriendo a la variable independiente. Cuando hablamos, gracias, cuando hablamos de la variable dependiente, va a ser aquella que se mide, ¿sí? Aquella que voy a poder medir o aquella que voy a poder contrastar. Bien, entonces, recuerde, la variable independiente es lo que escojo o lo que puedo cambiar, lo que puedo modificar. La variable
dependiente es lo que se mide o lo que puedo contrastar, ¿sí? Hasta ahí ya estamos más claritos, así que queremos que todos reconozcamos esto, ¿sí? Variable independiente, yo escojo, yo cambio. Variable dependiente, lo que puedo medir, lo que puedo contrastar. ¿Y cuánto entonces es una variable de control? Ah, ya, muy bien, Miss. Vamos a ir a algunos ejemplos, no se preocupe. ¿Cuándo es la variable control? Variable de control. Cuando se refiere o cuando tiene lo mismo, ¿sí? Cuando es lo mismo. O las similitudes de condiciones. Las similitudes de condiciones. O sea, ambas tienen las mismas condiciones. Tanto en la variable independiente y en la variable dependiente. Entonces, una variable de control es aquella que tiene similitudes o que me está diciendo lo mismo, ¿sí? Eso es lo que me voy a dar cuenta. ¿Y cuándo me voy a referir a una variable interviniente? Interviniente, algo de intervenir, recuérdense, interviniente. Son las condiciones que no se controlan. O sea, yo no puedo controlar, no se controla, ni se manipula. O sea, la variable interviniente no la puedo controlar. No la puedo controlar. ¿Qué cosa no podré controlar? Eso es lo que tengo que darme cuenta cuando tenga la situación planteada. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Si echo azúcar o sal para probar el sabor, ¿qué es lo que voy a encontrar acá? ¿Cuál será la variable dependiente y cuál será la variable independiente? ¿Qué cosa es la variable independiente? Lo que yo escojo o lo que yo puedo cambiar. ¿Sí? Lo que escojo, lo que puedo cambiar. En esta pregunta, si echo azúcar o sal para probar el sabor, ¿cómo quedará el sabor? ¿Cuáles serán las variables en esta situación, en esta pregunta? Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo voy a poder escoger? A ver, quiero escucharles. ¿Qué es lo que yo voy a poder escoger? El azúcar o la sal, maestra. El azúcar o la sal, claro. Entonces, azúcar o sal, ¿qué será? ¿Independiente o dependiente? Independiente, maestra. Dependiente, Miss. Independiente, gracias. En el chat también están respondiendo. Gracias, Miss. Muy bien. Gracias, Felicita, Silna. Gracias, maestra Esther. Bien, entonces, el azúcar o la sal va a ser una variable independiente. Yo puedo usar azúcar o puedo usar sal. ¿Y qué vendrá a ser el sabor? ¿Qué vendrá a ser el sabor? Es la variable dependiente. Dependiente, Miss, dependiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender De la sal o del azúcar. de la independiente, ¿verdad? Si le echo azúcar, el sabor va a cambiar, será dulce. Pero si le echo sal, va a cambiar, el sabor será salado. Entonces, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. ¿Sí? Hasta acá ya estamos más o menos
Listo, gracias, maestro Marcos, maestra Felicitas, Sí, Cecilda. Miss, entendido. Listo. Entonces, es sencillo. La independiente yo la escojo, yo la puedo cambiar, la voy a modificar, la puedo sacar, poner. La dependiente se va a modificar, pero la voy a medir, la voy a poder contrastar. Recuerdan que dijimos que esa variable, recuerden que dijimos que esa variable, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué es lo que, cuál era la causa y cuál era el efecto? ¿Se acuerdan? ¿No? La causa y el efecto. En los niños más pequeños, yo no voy a hablar de variables dependiente, independiente. En los niños más pequeños voy a hablar causa, efecto. ¿Qué pasa si le echo azúcar? Ah, va a cambiar el sabor. ¿Qué pasa si le echo sal? Ah, va a cambiar el sabor, va a ser salado, ¿no? Entonces, en los pequeños yo voy a hablar solamente de causa y efecto, pero ya en los chicos un poco más grandes. Y en la evaluación que nos van a tomar a nosotros, obviamente que nos van a hablar de variables dependientes y variables independientes. Ahora vamos a la siguiente, dice. Si hago barquitos de papel o tecnopor para comprobar si flotan o no. En esta pregunta, ¿cuál será la variable independiente? ¿Qué es lo que yo voy a escoger? Y el tecnopor. Ah, Papel el o papel o tecnopor. Esta es la variable Independiente. independiente. ¿Sí? Esa es la variable independiente. ¿Y cuál será la variable dependiente? Si flotan o no flotan. Ah, muy bien. Si flota o no flota. ¿Sí? Entonces, Ujú. listo. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta, siempre vamos a tener esa posibilidad de poder identificar ello. ¿Sí? Aquello que yo escojo, que yo lo voy a poder cambiar, que voy a poder modificar, esa es la independiente. Y la que voy a poder medir o lo voy a poder contrastar va a ser la dependiente. Ahora tengo aquí una situación, una frase. Dice, el tipo de enseñanza, el aprendizaje, problemas familiares, conectividad. En ello, vamos a identificar cuál será la variable dependiente, independiente o interviniente. ¿Por dónde yo puedo empezar? Que sea más fácil para mí. A ver. Acuérdense, ¿eh? Independiente lo que yo puedo modificar. Ah, gracias. Ya tengo por aquí respuesta. Felicitas, gracias. El tipo de enseñanza, ¿no? El tipo de enseñanza, ¿lo puedo modificar? ¿Puedo Sí. Sí, modificar mi maestra. tipo de enseñanza? Sí, ¿no? Sí lo puedo modificar. Entonces, yo, al identificar el tipo de enseñanza, ¿qué puedo identificar? A ver, ¿qué haré con el tipo de enseñanza? ¿Será Ver el aprendizaje. dependiente o independiente? Ese es independiente. Independiente. ¿Y el aprendizaje? Dependiente. Es la variable independiente. ¿Por qué será? Porque Porque depende del tipo de enseñanza. la enseñanza se puede modificar. El aprendizaje es lo Ah, que... y el aprendizaje, ¿por qué? Porque depende
del de la tipo de enseñanza. enseñanza. ¿Y los problemas familiares? Los problemas familiares ya vendrían a ser Intervenientes que no se pueden controlar. De control. no, Variable intermitente sería lo que es problemas familiares. la sería? conectividad. ¿Control o interviniente? Control. Control. De control. Control. Yo podré Interveniente es la conectividad. controlar. Yo podré controlar. Mira, acuérdense. Yo podré controlar, puedo medir, puedo cambiar o puedo tener de repente lo mismo en ambos casos respecto a los problemas familiares. No puedo controlarlo. No puedo controlar los problemas familiares. Al no poder controlar, ¿qué tipo de variable sería? Variable interminente. Interviniente. ¿Por qué? Porque no se puede controlar. No puedo controlar, no depende de mí. Está fuera de mi alcance. Y la conectividad, Fuera De control. De control, sí se puede la conectividad. controlar. la conectividad. ¿Será posible que yo pueda No, dar las mismas condiciones para todos? no. No, de las mismas condiciones para todos. Entonces, ¿qué tipo de variable sería? Interveniente. Claro, también sería una variable interviniente. ¿Por qué? Porque no puedo, está fuera de mi alcance, no puedo controlar. Porque la conectividad se va a dar de acuerdo a las condiciones donde se encuentre. Y va a ser difícil para mí poder controlar. Entonces, la variable independiente yo escojo, yo cambio. La variable dependiente es lo que yo puedo medir, lo que puedo contrastar. ¿En base a qué? A esa independiente. O sea que la dependiente tiene relación directa con la dependiente. Dependiente, independiente, dependiente. Acuérdense. Yo tengo aquí, hay una relación directa. Esta variable que yo escojo va a influir en la siguiente. En la interviniente yo no puedo intervenir para nada. En la de control se va a dar la similitud. Ahora cuando veamos algún ejemplo más vamos a poder darnos cuenta. Pero normalmente recordemos que se va a trabajar en base solo a estas dos variables. Variable dependiente y variable independiente. ¿Sí? Esa es la que normalmente se va a trabajar, las que van a encontrar también siempre en su, en las casuísticas que les van a, en las que vamos a ser evaluados, ¿sí? Entonces, hasta acá, hasta esta parte, ¿alguna pregunta? Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta? A ver, vamos, estamos hasta ahí, ya estamos más o menos claros. Ejemplos mm, para identificar la variable de control y la de interveniente un poquito. A ver. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a ver, ¿cómo vamos a
a trabajar algunos ejemplos más. En los casos vamos a darnos cuenta cómo es que vamos a intervenir. Siempre que yo encuentre una situación, un planteamiento, yo voy a tomar en consideración, acuérdense, voy a tomar en consideración esta parte teórica, ¿sí? Porque en realidad esta es la teoría, ¿sí? Voy a tomar en cuenta eso. Cuando es independiente, cuando yo voy a poder decidir, voy a poder elegir. ¿Cuándo va a ser dependiente? Cuando con esto que yo elegí, yo voy a poder medir o voy a poder contrastar. ¿Ya? Eso es lo que siempre en una situación vamos a tener las dos variables, van a estar presentes estas dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Variable independiente, causa, dependiente, efecto. ¿Sí? Entonces, eso yo tengo que tenerlo claro. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar, señalar cada vez que voy a encontrar en un caso. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a ver acá. Listo. A ver, en este caso, nosotros ya hemos visto anteriormente la competencia indaga. Si bien es cierto, las variables se trabajan para la competencia indaga principalmente, nosotros también debemos de tomar en consideración que no es la única competencia, tenemos 3 competencias. Bien, y en la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esa es la competencia. Y acá en esta competencia ya me está indicando qué es lo que yo voy a tomar en consideración. Conocimientos sobre seres vivos. ¿Y quiénes son los seres vivos? Todos los que tienen vida. Materia y energía. Biodiversidad, tierra y universo. Entonces, me está pidiendo que el estudiante comprenda conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos. Además me dice, construyendo representaciones del mundo natural y artificial. Entonces, ¿cómo es que el estudiante va a construir esas representaciones? Para que pueda construir las representaciones tiene que conocerlas. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentra en debate. Ojo, se encuentra en debate. Ah, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar con mi estudiante esa parte que es tan importante de la explicación. ¿Por qué? Porque va a tener que construir argumentos. Ojo, construir argumentos. La parte que estábamos viendo anteriormente corresponde a indaga, pero en la parte explica, que es la segunda competencia, el estudiante tiene que necesariamente construir argumentos que dice que lo lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. Entonces, no solamente en el caso de comprender o de explicar seres vivos, sino también la materia, la energía, la biodiversidad, la tierra, el universo. O sea, esta competencia explica es muy amplia. Es muy amplia. Y yo, maestra,
tengo que conocer qué es lo que mi estudiante va a aprender, qué es lo que mi estudiante tiene que conocer para lograr construir argumentos. Ojo, construir argumentos. Eso es lo que tiene que hacer mi estudiante, ¿sí? Pero si yo maestra, no oriento hacia el desarrollo de esa competencia, entonces simplemente la voy a dejar a la mitad y voy a decir, bueno, sí, que los chicos lean una información y expliquen. Nada más, pero no es eso suficiente. La idea de trabajar esta competencia es de que nosotros tomemos en consideración que la competencia indaga va de la mano con la competencia explica, porque va a lograr explicar en base a aquello que investigo. ¿Cuáles son sus capacidades? Esta competencia tiene 2 capacidades y estas capacidades encierran aspectos mucho más amplios. Dice, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La competencia se explica, pero el estudiante acá en esta capacidad comprende. Y en la segunda capacidad me dice que evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando me dice que el estudiante comprende? Es decir, establece relaciones entre varios conceptos. Relaciones entre varios conceptos, no entre un concepto, ¿eh? Y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. O sea, si yo quiero que mi estudiante sea capaz de poder comprender y usar el conocimiento, voy a poder evidenciarlo cuando él explica. De repente, en otras actividades va a ejemplificar, en otras va a aplicar, en otras puede ser que justifique, que compare, contextualice, y otra será que generaliza conocimientos. Entonces se dan cuenta que no solamente es el hecho de que pueda comprender porque va a comprender, no, sino que va a ser capaz de hacer distintas acciones. Cuando me dice que evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico, el estudiante va a identificar los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o el desarrollo tecnológico. ¿Qué cambios hay? Con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones. O sea, no es simplemente el hecho de que investigó, sino que tiene que asumir una postura crítica. Ojo, eso también va a estar tomado en cuenta en sus casuísticas. Por eso es muy importante analizar cada una de las capacidades. ¿Qué más me dice? Considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global. O sea, ¿para qué hace toda esa investigación? ¿Para qué toma una postura crítica? ¿Para qué pueda tomar decisiones? Su finalidad es mejorar la calidad de vida. Eso es. Pero además, conservar el ambiente local y global. O sea, conservar su entorno.
Bien, entonces esa competencia solamente tiene 2 capacidades, pero como lo están observando, estas capacidades son muy amplias, son bastantes amplias. ¿Y qué me dice los estándares de esta competencia? ¿Qué me indican los estándares? Recordemos que tiene 2 capacidades. Comprende y evalúa. Eso es lo primero que tengo que acordar. ¿Para qué? Para poder identificarlas en mi nivel de estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Nuevamente recordamos para que lo tengamos en cuenta. Recordemos esto. Tercer ciclo, primer y segundo grado. Avanza. Cuarto ciclo, tercer y cuarto grado. Quinto ciclo, quinto y sexto grado. Bien, ¿qué hace el estudiante o qué es lo que nosotros debemos de verificar que el estudiante logre desarrollar en esta competencia? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Sí? El estudiante tiene que explicar con base en sus observaciones y experiencias previas, ojo, en base a sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre, aquí todavía nos quedó, las relaciones entre. ¿Qué me dice? Acá me decía observaciones y experiencias. Expliquen evidencias documentadas con respaldo científico las relaciones que se establecen entre. Ojo, miren, evidencias documentadas con respaldo científico. Aquí me dice en base a sus observaciones y experiencias previas. Entonces, yo maestro que estoy en el cuarto ciclo, he trabajado ciencia en la competencia explica con evidencia documentada, con respaldo científico, o simplemente ha sido un documento o un texto que conseguí por ahí. No, aquí me está pidiendo con respaldo científico, ojo. ¿Qué me dice? Me habla de las características de los materiales con los cambios que sufren por la acción de la luz, del calor, del movimiento. Eso es lo que me está diciendo. Esas características. Pero ¿qué me dice luego en cuarto ciclo? La fuente de energía, sus manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales, entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos. Hasta ahí. ¿Qué más me dice? La estructura de los sistemas vivos con sus funciones. Pero aquí me hablaba de fuerza de movimiento de los cuerpos. Pero aquí ya me está diciendo de la estructura de los sistemas vivos, sus funciones y agrupación de especies. ¿Qué me dice acá? Estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo. Y acá ya me está dando un nivel de complejidad más, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta ello. ¿Qué me dice respecto a la opina? ¿Qué más me dice? Vamos a ver por acá. A ver, dice, la radiación del sol en las zonas climáticas de la Tierra y las adaptaciones a los seres vivos. Acuérdense que está hablando de los dos, ojo, de los seres vivos y de la materia de la Tierra. ¿Qué me dice acá?
desarrollo, la tierra, sus componentes y movimientos, con los seres que lo habitan, o sea, que habitan en esa región, que habitan en ese, en ese contexto. Y luego dice, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilo de vida colectivas. Y aquí me dice, sobre los impactos de objetos tecnológicos en relación con en relación a sus necesidades y estilos de vida. ¿Se dan cuenta? Está en lo mismo, ¿no? Está relacionado, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir ayudando a que transite para que llegue a ese nivel. ¿Y qué me dicen sexto grado? Que sexto grado es es el último grado del ciclo en primaria. Dice, explica con base en evidencia con respaldo científico las relaciones entre. Ojo, estamos iguales. Ah, no. ¿Y por qué? ¿Dónde estabas? Propiedades o funciones macroscópicas. Ojo. Macroscópicas de los cuerpos. Materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico. Y luego, ¿qué me dice? Ojo, mira que quinto y sexto. Dice la reproducción sexual con la diversidad genética. Los ecosistemas con la diversidad de especies. Pero también me habla sobre el relieve con la actividad interna. Ojo, interna. Hemos trabajado, nos falta trabajar lo que está en quinto y sexto. Después dice, relaciona el descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos. Y luego me dice que justifica, ojo, listo. Justifica su posición frente a situaciones controversiales. Ojo, miren, controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico. Mientras que aquí el estudiante opina sobre los impactos de uso de objetos tecnológicos en relación a necesidades y estilo de vida. Por ejemplo, el uso de un lápiz, ¿no? O cómo puede cambiar el uso de un lápiz. En el cuarto ciclo ya nos habla sobre la opinión de los impactos sobre las diversas tecnologías. Y cuando me habla en este caso sobre los impactos, pero aquí ya me está hablando sobre las controversias. Entonces, este nivel de complejidad que le vamos dando a nuestros estudiantes, tenemos que también nosotros identificarlo y va a ser mucho más, va a ser mucho más sencillo que el estudiante comprenda en la medida que nosotros hemos ido trabajando con ellos desde situaciones cercanas, ¿no? Situaciones cercanas para que el estudiante pueda comprender. A ver, por acá. Bien, entonces, los estándares de la competencia explica, tiene de la misma forma un nivel de complejidad de grado a grado o de ciclo a ciclo. Bien, entonces ahora sí vamos a irnos a algunas casuísticas. Voy a dejar de compartir para poder poner el link. A ver si podemos colocar el link. Acá está. Bien, a ver. Listo para todos. Bien.
este link de los casos ahí para que podamos ingresar. Listo, por favor, para que podamos ingresar está el link y que todos podamos desarrollar, ¿sí? Vamos a ir desarrollando juntos. Nos va a quedar un espacio de tiempo para poder ver algunos casitos más, así que no se preocupen, ¿ya? Listo, entonces avanzamos con los casos, los casitos. A ver, voy a pedir a algunos colegas que nos apoyen con la lectura, ¿sí? A ver, ¿quién quiere leer el primer caso? A ver, por favor. Alguno que tenga disponible su audio, por favor, para que pueda leer el primer caso. ¿Quién nos quiere ayudar? Y no tenemos voluntarios. Yo, maestra. Ay, gracias. Listo. Ya. 1 dice. En una institución educativa de la Sierra Sur, los niños y la docente recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. Docente, señalando una planta. ¿Alguien conoce esta planta? Rosa. Sí, es moña. Docente, ¿cómo lo sabes? Rosa, es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. Docente, ¿y te pasó el dolor? Rosa, sí. Docente, muy bien. ¿Y qué me dicen de esta otra planta? Leonardo, esa es paico. Docente, ¿así? Leonardo, sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. Docente, qué bien. ¿Y de qué otras maneras se usará el paico? Jimena, en mi casa mi papá toma agua de paico cuando come mucho. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Bien, acuérdense que está Gracias. hablando de las plantas, está preguntando. Vamos a ver qué está haciendo la docente. Alternativas. A, recoger saberes previos. B, brindar retroalimentación. C, generar conflicto cognitivo. ¿Cuál es la respuesta? Miss. Gracias, vamos, gracias Marco, gracias Miguel. Gracias, Miss. Bien, Saberes previos. claro, ¿no? Lo que está haciendo porque está preguntando, está indagando, quiere saber cómo están utilizando esas plantas, ¿no? Esas plantas, está preguntando por las plantas y entonces lo que está haciendo es recoger saberes previos. ¿Cuándo voy a decir que está brindando retroalimentación? Cuando la maestra hace preguntas y repreguntas orientadas hacia una evaluación sobre algo que ha trabajado, sobre conocimientos que ya desarrolló. Entonces, la retroalimentación va desde otra mirada. ¿Cuándo voy a generar conflicto cognitivo? Cuando voy a poder poner en duda, poner en conflicto, como su nombre lo dice, respecto a la temática que estoy desarrollando. Entonces, acá simplemente lo que está haciendo es preguntar sobre algo, sobre la plantita que ellos han presentado, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la maestra es recoger saberes previos. Bien, vamos a la siguiente.
A ver, otra maestra, otro maestro que me quiera ayudar. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria? A ver, yo, Gracias, Silvia. ya. Al volver al aula, los niños y la docente conversan sobre las plantas que observaron durante el recorrido y sus diferentes usos en la comunidad. Durante la conversación, los niños le dicen a la docente que desean preparar infusiones. En ese contexto, se produce el siguiente diálogo. Docente, ¿de qué plantas quisieran preparar infusiones? Teresa, de muña. Cristian, de hierbabuena. Docente, muy bien. ¿Y qué necesitamos para preparar nuestras infusiones? Teresa, las hojas. Docente, así es. ¿Qué más? Antonio, agua. Docente, ¿y cómo tiene que estar el agua? Antonio, fría. Docente, ¿será lo mismo usar agua caliente o fría para preparar infusiones? Antonio, sí. María, no. Mi mamá le echa agua caliente. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ese propósito? Ojo, lo que está diciendo que queremos aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Y qué cosas son las hipótesis? Son las posibles soluciones o las posibles respuestas que los niños tienen que indagar y buscar y confrontar lo que está planteando. Claro, son las posibles respuestas. Entonces, eso tengo que reconocer. Las predicciones, las posibles respuestas que van a dar los niños. Vamos a ver, pero me dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ese propósito? A. Antonio, ¿en tu casa preparan infusiones con agua fría? B. Niños, ¿con qué otra planta se podrán preparar infusiones? C. María, ¿qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando le añadimos agua caliente? ¿Cuál será nuestra respuesta? A, B, Sí, o C. maestra. Ah, uy, gracias. Emi. Tengo listo, gracias Jessica, felicita. Urgencia. Ah, el maestro que está con número telefónico, Marcos. Cuando quieren modificar para que se puedan renombrar, vayan donde está su nombre. Al costadito hay unos puntitos. Presionas los puntitos y allí vas a poder cambiar. Se va a desplegar una pestaña, vas a poder cambiar, dice cambiar nombre, y le colocas tu nombre y está listo. Bien, gracias Wilson, María, Dani, Marcos. Listo. Bien. Entonces, la respuesta efectivamente es la letra C. Es la letra C. Acuérdate que lo que estamos buscando es las hipótesis, generar hipótesis, ¿verdad? Entonces, por eso que es la letra C. Antonio, ¿en tu casa preparan infusiones con agua fría? Sí, no. No me va a generar hipótesis. Niños, ¿con qué otras plantas se podrán preparar infusiones? Ah, con la hierbabuena, con la hierba Luisa, no sé, no sé, va a ser directa prácticamente. Pero si yo formulo, ¿qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando le añadimos
agua caliente. Entonces acá ya me está dando esa posibilidad de poder generar hipótesis, ¿sí? Entonces esa es la número 2. Vamos ahora a la número 3. Bien, a ver. Dice, ¿hay algún voluntario, alguna voluntaria? Yo mismo puedo leer. Gracias, María. La docente Rosa comparte la siguiente situación a sus estudiantes. Caso, de blanco a rojo. Mariana necesita un pañuelo rojo para una actividad de la escuela, buscando, en caso contrario, un pañuelo de tela blanca y se le ha ocurrido que puede teñirlo con colorante rojo. Ella quiere averiguar si el colorante se disolverá mejor en agua caliente o fría para teñir el pañuelo. Entonces, le propone a su amigo Mateo poner a prueba sus ideas. Luego, propone las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que tiene Mariana? ¿Cuál es el problema que tiene Mariana? Plantea una pregunta, investígale. ¿Cuáles crees que podrán ser las posibles respuestas o hipótesis? ¿Qué cree que se podría hacer para resolver el problema? ¿Qué datos necesitan? ¿Cómo recoger los datos? ¿Qué materiales podrían usar? ¿Con qué fin? A partir de la situación planteada, ¿consideras que el enfoque de área está presente? Bien. En esta situación y las preguntas, ¿consideras que el enfoque del área está presente? ¿Recordamos cuáles eran el enfoque? ¿Qué enfoque teníamos? Tengo que recordar el enfoque. El enfoque de indagación y alfabetización. Gracias, maestro. El enfoque de indagación y el enfoque de alfabetización científica y tecnológica. Entonces, eso me tengo que acordar. ¿Por qué me tengo que acordar eso? Para saber si es que eso está presente, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son las alternativas en la situación 3. No, porque debió partirse de un juego matemático y usar más material concreto. B, sí, porque se planteó una situación en donde se... Ahí está. Así se ve, Miss, disculpe. No se podía ver las respuestas. No se preocupe, no se preocupe. Sí, porque se planteó una situación en donde se moviliza la curiosidad innata de los estudiantes. C, sí, porque las respuestas son en el eje a partir del cual es posible se genere el conocimiento científico. Vamos a ver cuál es la que me dice acá. ¿Consideras que el enfoque del área está presente? A, B o C. A ver, vamos a ver. Listo, vamos bien.
Tengo varias respuestas y ahora sí están separadas las respuestas. ¿Ah? Listo, a ver. Gracias Wilson, Di, Jessica, María. Felicita, Miguel, gracias. Listo. Dani, también gracias. Bien, entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? Recuerdo que es indagación y alfabetización científica. Acuérdense de eso. Entonces, gracias, Mónica. Mónica tiene la facilidad de poder marcar directamente, ¿no? En la diapositiva. Todo lo pueden hacer porque está libre, ¿no? Está libre la aplicación, así que no hay problema. Bien. Definitivamente la A no es, porque me dice, debió partir de un juego matemático y usar material concreto. Puede darse desde un juego matemático, pero lo que estoy mirando es sobre si es que está presente en los enfoques. Dice sí, porque se planteó una situación donde se moviliza la curiosidad innata de los estudiantes. ¿Y qué me dice la C? Sí, porque las respuestas, pero ¿cuáles respuestas? Y lo que me están planteando son preguntas. Son el eje a partir del cual es posible se genere el conocimiento. Entonces, esta C no puede ser. ¿Por qué? Porque no estamos mirando no tenemos dentro del caso las respuestas. Tenemos las preguntas, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. Sí, porque se plantea una situación en donde se moviliza la curiosidad innata. ¿Y cuál era esa curiosidad innata? ¿Qué había pasado? ¿No? ¿Qué día Mariana necesitaba un pañuelo rojo? Y solamente que cuando buscó en casa encontró tela blanca. Y se le ocurrió que lo podía teñir con colorante rojo. ¿Sí? Y de aquí me dice, considera, a partir de la situación planteada, considera que el enfoque de área está presente. Están las preguntas, está la situación, está la persona, ¿no? La situación que está planteada, en este caso de la persona que está intentando cambiar el pañuelo. Bien, entonces, en este caso, la respuesta es la letra B. La letra B. Vamos a la siguiente. A ver. ¿Algún otro voluntario para la lectura? La docente Rina, en el marco del proyecto Todo es Verde, dialoga con sus estudiantes. Las plantas, para poder vivir, necesitan de tierra buena, agua, luz del sol. Un niño dice, es verdad, yo encontré una plantita que se estaba muriendo porque no le habían echado agua. ¿Qué preguntas propondría la maestra Rina para que sus estudiantes formulen sus hipótesis? Bien, entonces, gracias maestra, ¿qué preguntas va a proponer la maestra para que los estudiantes formulen sus hipótesis? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si visitamos una granja?
B. ¿Qué son las plantas? C. ¿Qué crees que pasa con las plantas cuando no se le echa la suficiente agua? Sí, maestra. Bien, Este, gracias. Listo, gracias. Bien, gracias, hermoso María, Jessica, Wilson, Dani, Judy, gracias, bien. Listo, entonces, súper, ¿no? Súper fácil, súper sencillo. Recuerden que las preguntas para poder formular hipótesis tienen que ser preguntas que me permitan a mí ampliar, que me permitan hacer un plan, ¿sí? Recuerden eso, recuerden eso. María, de la pregunta 3, me dice la respuesta de la 3. ¿Cuál era la respuesta de la 3? La letra B. Vamos al anterior. Sí. Listo. Ahora estamos en la 4. Listo. En la 4, nuestra respuesta es la letra C. Es la letra C. La alternativa C. Bien, bien, gracias, Judy. Muy bien por estar siempre pendiente. Gracias. Siguiente. Dice, la docente Reina convoca a sus niños para escuchar un cuento. El título del cuento es Juan y las semillas mágicas. Juan y las semillas mágicas. En el cuento, Juan lanza unas semillas por la ventana y al día siguiente se da cuenta de que éstas han crecido de la noche a la mañana. Rina, ¿por qué creen que las semillas de Juan eran mágicas? Niña, porque crecieron muy rápido. Rina, así es, crecieron de la noche a la mañana. Pero, ¿será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? Niña, no, porque yo una vez sembré con mi mamá una semilla y se demoró un poquito en crecer. Rina, entonces, ¿qué necesita una semilla para poder crecer? La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen sus preguntas indagadoras. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? ¿Cuál es pertinente para este propósito? ¿Qué quiere hacer? Formulen una pregunta indagadora. Bien, entonces, letra A. ¿Por qué creen que las semillas de Juan eran mágicas? Letra B. ¿Será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? Letra C. ¿Cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas? ¿Cuál es la alternativa? La respuesta, bien, muy gracias, gracias. Nuevamente está dividida la respuesta. Nuevamente está dividida. Bien.
Ya, a ver, dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? O sea, para que formule la pregunta indagadora. La maestra ha dialogado y también ha ido haciendo algunas preguntas. Pero acá lo que me está diciendo es que formulen la pregunta. Que los estudiantes formulen la pregunta. Bien, entonces, letra A. ¿Por qué creen que las semillas de Juan eran mágicas? ¿Será una pregunta de indagación? Mm, No, ¿verdad? Esta no podría ser. Letra B. ¿Será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? No, Miss. Sí, Miss. Entonces tampoco es. Letra C. ¿Cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas? ¿Qué va a suceder? ¿No? Acuérdense, siempre que yo tenga una pregunta de indagación, voy a tener esa posibilidad de poder medir cambios, ¿sí? Entonces, la respuesta en este caso es la letra C. Aquí me está permitiendo trabajar las variables, ¿verdad? Acuérdense eso. En este caso, ¿será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? No. ¿Por qué creen que las semillas de Juan eran mágicas? Tampoco. Aquí está. Ahí no sale, ahora sí. Sale. Listo. Bien, entonces la respuesta en este caso es la alternativa C. A ver, varios coincidieron, ¿verdad? Pero algunos también, algunos iban por la A, perdón, por la B. ¿Será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? Aquí me está hablando específicamente de esa semilla mágica, ¿sí? Pero lo que estábamos buscando, acuérdense que me decía acá, acuérdense, en base a este diálogo, la docente busca aprovechar la situación para que los niños formulen su pregunta indagada. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ese propósito? La alternativa C. ¿Por qué no era la B? Porque aquí me está preguntando directamente por esa semilla. Si gustas hablar. ¿Será posible que una semilla se convierta en árbol de la noche a la mañana? Y me está hablando de esa semilla. No me está ayudando, no me está ayudando a formular una pregunta indagadora. Acuérdense de eso. Ya, una pregunta indagadora. Bien. Vamos a otro casito. Listo. Bien, lo vamos a leer. Ahora sí. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre cómo se propaga el sonido, un docente ha planteado trabajar con los estudiantes en parejas. La siguiente experiencia. Teléfono casero. 1. Conseguir 2 vasos de cartón iguales, una aguja y 3 metros de pabilo. Utilizar la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso o cartón. El fondo de cartón, de estos vasos de acá. Acuérdense que este pabilo tiene 3 metros. Acuérdense también que
Dice, utiliza la aguja para hacer el agujero al fondo del vaso de cartón. Estos vasos son de cartón. 3. Pasar una de las puntas del pabilo a través del agujero del primer vaso. Luego pasar la otra punta a través del agujero del segundo vaso. ¿Cómo se muestra en la figura? O sea, por acá, por la base. Listo. Luego, hacer un nudo en ambos extremos del pabilo, o sea, aquí al borde. Ya está, ahí están los nudos. Finalmente, utilizar el teléfono casero construido. Ya tenemos acá la situación. Acuérdense que me está preguntando. Dice, durante la experiencia, una pareja de estudiantes propone lo siguiente. Profesor, nosotros queremos elaborar teléfonos caseros, pero utilizaremos latas de leche en lugar de vasos de cartón para probar si se escucha mejor. Ahora recordamos, acuérdense, vamos a recordar lo que ya hicimos anteriormente. ¿Cuál era la variable que voy a cambiar, que se puede cambiar? ¿Qué voy a cambiar? Acá en este caso. En la propuesta de los estudiantes, ¿qué tipo de variable corresponde al material de los vasos? Al material de los vasos. Independiente, dependiente o control. ¿Cuál era? Ya tengo aquí hoy las respuestas. Ah, los vasos de cartón lo estoy cambiando por latas de leche, ¿verdad? Entonces, los vasos de cartón lo estoy cambiando por latas de leche. ¿Qué variable es esa variable? Independiente. Ah, ¿por qué era independiente? ¿Se acuerdan? La A. ¿Por qué era independiente? Buenas noches, Porque se maestra. puede cambiar. Porque se puede Claro, cambiar. gracias, maestra, porque lo podemos cambiar. Y en este caso, lo que se ha cambiado es los vasos, ¿no? El material de los vasos. Por eso dice, ¿qué tipo de variable corresponde al material de los vasos? Hemos cambiado los vasos de cartón por latas de leche. Por lo tanto, es la variable independiente. Independiente. Es manipulable, claro que sí. ¿Y qué sería? Anterior. ¿Qué sería el pabilo? El pabilo, ¿qué sería? ¿Qué variable? Dependiente. ¿Ya? ¿Por qué? Es con lo que se está haciendo el ensayo, Miss. Ah, ya. Entonces, tengamos cuidado al momento de poder identificar las variables, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Aquí el material del vaso es independiente, porque lo puedo manipular, lo estoy cambiando, ¿ya? Lo estoy cambiando. Acuérdense de eso. ¿Listo? Vamos a ver. Ahora, dice, vamos a ver acá para poder responder, para poder verificar lo otro, ¿sí? Dice acá, otra pareja de estudiantes propone lo siguiente. Creemos que se escucharía mejor nuestra voz si es que estiramos bien los 3 metros de pabilo. Por ello, queremos comprobarlo usando primero el pabilo tenso y luego el pabilo suelto. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, en la propuesta de los estudiantes, ¿cuál es la variable dependiente en la propuesta?
Aquí dice que primero va a usar, listo, primero dice, creemos que se escucharía mejor nuestra voz si es que estiramos bien los 3 metros del pabilo. Por eso queremos comprobarlo. Primero el pabilo tenso, o sea, estiradito. Luego el pabilo suelto. En la propuesta de los estudiantes, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente. A, Se la escucha calidad del mejor. sonido. B, Ujú. la longitud del pabilo. C, el que el pabilo esté o no esté tenso. La calidad del sonido. Dependiente. La calidad del pabilo, la letra A. ¿Por qué sería? Porque es un medio que nos va a permitir con calidad la comunicación, ¿no? Es Es más que idóneo. Porque ahí los un estudiantes efecto. proponen que se va a escuchar mejor, dicen ellos. Claro, la calidad del sonido. Si es que Un esta efecto muestra de la está causa. suelto. Claro, por eso es de que nosotros, acuérdense que nosotros hemos dicho que la variable dependiente va, como su nombre lo dice, va a depender de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, acuérdense, causa, efecto, acuérdense de eso. Entonces, por eso, la variable dependiente no puede ser la longitud del pabilo. Tampoco que el pabilo esté suelto o esté tenso. Lo que va a suceder es que a raíz de eso que esté suelto o esté tenso, va a modificarse o va a poder comprobarse la calidad del sonido, ¿sí? La calidad del sonido. Bien, hasta ahí estamos más o menos ya diferenciando, ¿sí? Ya estamos ahí diferenciando un poquito, siquiera ya la dependiente con la independiente. En la siguiente vamos a seguir trabajando esas variables, ¿ya? Para poder tener mucho más, más ejemplitos. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien ahí. Gracias, Judy. Judy ha puesto sus deditos. Ya estamos por ahí, ¿sí? Al comienzo, de repente, siempre se nos hace un poco complicado. Yo siempre recomiendo a los maestros, trabajemos eso con los chicos. Con los chicos vayamos con lo simple, causa-efecto. La causa y el efecto. La causa y el efecto. Vayamos eso con los chicos primero. Hasta que la agarren, como dicen, ¿no? Hasta que la agarren. Y luego recién pasamos. Bien, chicos. Esta es la variable dependiente y esta es la independiente. No le llevemos a más. Acuérdense que dentro del estándar nos indicaba que van a identificar variables dependiente y independiente. Todavía no les llevemos a otras variables a los niños. Listo, bien. Vamos una más, a ver. Listo. Dice, una docente busca que los estudiantes de 5º grado comprendan los movimientos relativos del Sol, la Tierra y la Luna. Acuérdense que en la competencia explica, vamos a trabajar seres vivos, energía, tierra, universo. Para recoger los saberes previos de sus estudiantes, les ha planteado la siguiente actividad. Vamos a ver qué actividad les ha planteado. Imaginen que están en el espacio y de lejos pueden observar al Sol, la Tierra y la Luna. ¿Cómo creen que se mueven? Es la pregunta. A continuación se presenta la respuesta de Laura, una de las estudiantes.
que responde en base a esta pregunta. ¿Cómo cree que se mueve? Y la niña Laura dice, la Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. Gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. A partir de la respuesta de Laura, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? Vamos a ver. Letra A. Identifica que el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. A ver. Letra B. Identifica que la Tierra realiza un movimiento de rotación. Un movimiento de rotación. Letra C. Identifica que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. Alrededor del Sol. Bien, ahora vamos a responder. Elegimos la alternativa. Recordemos la pregunta, siempre tomemos en cuenta. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? La Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? A, B o C. C, B, A, C. Tenemos entre la A y la C. Vamos a ver, vamos a ver la C. Gracias, Fulgencia, Marcos, Wilson, Judith, Ernesto, María, Jessica, Esther, Miguel, Felicita, Esbilda, al maestro, maestra también que está con su número telefónico. Bien, vamos a ver. Gracias. Bien. Listo. Vamos a leer qué ha dicho la niña. Laura dice. La Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. La maestra le ha dicho, ¿no? El docente le ha dicho, imagínense que están en el espacio y de lejos pueden observar al Sol, la Tierra y la Luna. ¿Cómo creen que se mueve? Dice, a partir de la respuesta de Laura, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? Vamos a ver. Me han dicho, han elegido la alternativa A. Algunos. Dice, identifica que el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. En alguna parte está indicando que el movimiento de rotación dura 24 horas. Sí, maestra. Sí está indicando, porque dice, la niña cree que alrededor del Sol dura 12 horas, es decir, el día, y alrededor de la Luna, 12 horas, es decir, la noche. Eso es lo que cree la estudiante. Ya, a ver, vamos a mirar, vamos a leer. Listo. ¿Hay alguna evidencia en esta respuesta que me indique sobre el movimiento de rotación?
Sola y gira. ¿Hay alguna evidencia que hable sobre el movimiento de rotación? Bueno, de rotación no, porque gira alrededor ¿Sobre qué sí hay evidencia? sobre el movimiento de traslación, porque es alrededor del Sol. Y A ver, Miss, pero también está diciendo que es el movimiento alrededor del Sol y de la Tierra. Y está ya, especificando los 24 del ya, día, 12 y 12 de la ya. noche, ¿no? Entonces, en su respuesta de la niña, ¿qué hay evidencia? Hay evidencia de que gira alrededor del Sol y que gira alrededor de la Luna. Esa es la única evidencia que tenemos allí. No tenemos evidencia de que se realice un movimiento de rotación o que se realice un movimiento de traslación. No tengo esa evidencia. No, solo dice de que es alrededor de la Tierra y del Sol y las 12 horas, nada más. Nada más. No hay otra evidencia. La Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna y hay 12 horas. Nada más, no tengo más evidencia. O sea, no tengo evidencia que hay un movimiento de rotación o que hay un movimiento de traslación, ¿verdad? Pero sí hay una evidencia de que gira alrededor de alguien, de la Luna o del Sol. Entonces, yo cuando voy a dar una respuesta, ojo, siempre me voy a basar únicamente en lo que observo. Me sirve también para todas las áreas, sea comunicación, matemática, personal. Siempre en la evidencia que tengo. ¿Está bien? Entonces, no puedo en este caso, creer o pensar de que pueda ser esa, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo tengo que basarme en lo que ha dicho. Entonces, ahora, yo aquí puedo darme cuenta al momento de elegir mi alternativa. Identifica que el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. ¿Hay alguna evidencia de que hay un movimiento de rotación? No la tengo, ¿verdad? Sí que hay movimiento, o sea, que gira alrededor de. Identifica que la Tierra realiza un movimiento de rotación. Tampoco tengo esa evidencia. Identifica que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. A ver, regreso a mi pregunta. La Tierra gira alrededor del Sol y demora 12 horas. Luego gira alrededor de la Luna en 12 horas. Eso es todo lo que tengo. Sí, eso es todo lo que tengo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La C. La C, La maestra. C, maestra, la C. Claro, entonces ahora sí yo tengo, por eso tengo que tener claridad, ¿sí? Tengo que darme cuenta para poder dar la respuesta. ¿Está bien? Yo me tengo que dar cuenta. Aparentemente podría ser, sí, pues se ha dado cuenta, tiene 24 horas, 12. Pero yo no tengo la evidencia certera de eso. Y aquí, como dicen, aquí está súper, a veces nos ponen las preguntas sencillas para que nosotros vayamos ya a la respuesta, pero a veces nosotros porque pensamos, no puede ser tan fácil, ¿no? Y yo lo digo con experiencia, porque también, yo también he dado exámenes, ¿no? En muchas oportunidades, y también, pero no puede ser tan sencillo, no puede ser tan simple la respuesta. Pero aparentemente pensamos de que no, pero es que sí, que tenemos esa
que mirar claramente la evidencia que nos está mostrando, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta es la letra C, es la letra C. ¿Está bien? Entonces, hasta acá. ¿Qué tan claro? ¿Estamos ya un poco más claros? Me gustaría escuchar sus comentarios, ¿bien? Gracias, Judy. Judy me han dado sus palmitas, sus caritas felices. Gracias, sus emoticones, ¿no? Muchas gracias. Listo. Bien. Felicitas, no, está infiriendo, claro, gracias, Felicitas, sí, pues a veces nos sucede, ¿sí? Nosotros a veces, por lo que estamos observando, ¿bien? Entonces, acá yo les estoy dejando un videíto, le estoy dejando en el PDF, el videíto para que ustedes puedan ampliar. ¿Listo? Es el video. Ay, gracias, Judith. Todos aprendemos, fíjense que todos aprendemos, estamos en este proceso de fortalecimiento, nosotros nos fortalecemos juntos. Este es un videíto del Minedu respecto justamente a las variables, ¿sí? Entonces, esto les estoy dejando para que ustedes puedan revisarlo con tranquilidad, el videíto, y que puedan seguir fortaleciéndose. ¿En dónde ¿sí? encuentro el videíto? Porque a veces se me hace un poco Está el difícil link, yo para les encontrar. estoy poniendo el link en ya, el PDF para que ustedes puedan ingresar. Ya, ustedes ingresan y la puedan revisar con tranquilidad, van a ver el ejemplo, van a poder darse cuenta los casos que también están presentados allí, ¿sí? Y van a poder tenerlo. Y para la siguiente igual les voy a traer otros videitos más para que sigan ustedes revisando. Pero Bien. todavía no lo ha bajado ¿no? Está en el link, de frente está en el link. No está descargado. Está en el link. ¿Listo? Entonces ustedes lo tienen, ustedes lo van a tener ahí para que podamos seguir aprendiendo de quitar la R. Bien, entonces hemos llegado hasta acá. Ya yo les voy a mandar el link, no se preocupen, ahorita se los voy a copiar para que lo puedan tener rápidamente a la mano. ¿Listo? Entonces estoy dejando de compartir para que lo pueda copiar. ¿Listo? Les voy a copiar y ustedes van a poder ingresar directamente al link.